estimados participantes, y bienvenidos al curso de Excel nivel básico. El día de hoy, continuando con el desarrollo de nuestro curso, vamos a ver una sesión más respecto al trabajo en Excel. Y en este caso, hoy vamos a trabajar con la aplicación de funciones condicionales, tales como lo son la función contar.si, sumar.si y promedio.si. Entonces, hoy en nuestra sesión número 5 vamos a trabajar estas tres funciones que nos van a ser muy útiles cuando nosotros queramos ejecutar alguna operación, como lo sea un conteo, una suma o un promedio, de manera condicional. Es decir, supongamos en un caso hipotético que desee yo sumar ciertos valores que cumplan con un requisito. Entonces, vamos a ver estas funciones condicionales en el programa de Excel. Para ello vamos a descargar nuestro archivo de Excel que se compartió mediante el grupo de WhatsApp y también parece que está subido en la nube de Drive. Este archivo de Excel denominado tema 5 Excel básico. Entonces, nos dirigimos todos a nuestro archivo de Excel denominado tema 5 Excel básico y nos vamos a ubicar en esta hoja que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se denomina esta hoja? ¿O con qué nombre se encuentra? Con el nombre de contar.si. Nos ubicamos todos entonces en la hoja contar.si y me van confirmando si es que ya se encuentran dentro de ella. Y vamos entonces trabajando el día de hoy en la hoja de contar.si. Muy bien, Jonathan, me dicen que sí. Fátima, José, Ricardo, excelente. Janet. Profesor, una pregunta. ¿Tengo que entrar donde dice temario? No, solamente al archivo de Excel denominado tema 5 Excel básico y luego aperturamos o damos clic en esta hoja que dice contar.si. Correcto, entonces, una vez que nos encontremos dentro de esta hoja, vamos a visualizar algunas características, algunos conceptos, o mejor dicho, la parte teórica de esta función. En este caso, cuando nosotros hablamos de la función contar.si, esta función va a tener el objetivo de contar justamente una cantidad de celdas que cumplan con una condición específica. Lo que les venía comentando anteriormente. Nosotros ya en la sesión anterior veníamos usando diferentes funciones, ¿verdad? Contar, contará, contar punto blanco. Pero, ¿qué hacían estas funciones? Contaban todos los valores. Sin embargo, si yo solamente quiero contabilizar a aquellas celdas que cumplan con alguna condición, voy a usar esta función denominada contar.si. ¿Por qué? Porque justamente el objetivo o la finalidad de esta función es contabilizar cierta cantidad de celdas que cumplan con una condición específica, que cumplan con un requisito que ya ha sido preestablecido previamente. ¿Cuál es su sintaxis? Y aquí hago un paréntesis. Recuerden que cuando hablamos de sintaxis, básicamente hablamos de la estructura o la forma en cómo debemos de digitar la función. Entonces, cerramos paréntesis y continuamos. En este caso, la sintaxis de la función contar.si es la siguiente. Vamos a tener dos criterios, por decirlo así, o dos requerimientos para poder usar esta función. Damos entonces la sintaxis de la función contar.si. Primero, ya saben ustedes, escribimos el signo igual, luego de ello el nombre de la función, en este caso contar.si, en mayúsculas, abro paréntesis, y una vez que he aperturado paréntesis, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar el rango. ¿Listo? ¿Qué es el rango? Es la lista de celdas donde deseo contar los datos o es el conjunto de celdas donde yo voy a evaluar si es que se cumple o no el criterio. Entonces, el rango es en este caso la selección de las celdas. Por lo tanto, yo escribo igual contar.si, abro paréntesis y selecciono las celdas. Luego de ello, vamos a escribir
coma o punto y coma, miren, coma o punto y coma, según sea el caso. ¿A qué me refiero con ello? En algunas ocasiones, van a escribir ustedes coma y en otras van a escribir punto y coma. ¿Por qué? Esto va a depender mucho de la configuración de su Excel. Su Excel puede estar configurado para que utilicen la coma o para que utilicen el punto y coma. Entonces, ya vamos a ver en adelante cómo darnos cuenta de qué signo o qué símbolo usar, si uso coma o punto y coma. ¿Bien? Entonces, ahí nada más voy haciendo hincapié de momento y ya luego vamos a verificar si usamos coma o punto y coma. Luego de escribir entonces, o luego de seleccionar el rango y escribir coma o punto y coma, según sea el caso, vamos a colocar nuestro criterio, vamos a digitar el criterio, ¿de acuerdo? Vamos a digitar el criterio. ¿Quién es el criterio en este caso? El criterio viene a ser la condición que nosotros vamos a verificar si es que se cumple o no en el conjunto de celdas que hayamos seleccionado. Bien, entonces, hasta ahí vemos de que la sintaxis, en este caso de la función contar puntos i, sería igual contar puntos i, abro paréntesis, selecciono el rango, punto y coma o coma según sea el caso, y luego escribimos el criterio. Recuerden que el criterio es la condición que vamos a verificar si es que se cumple o no. De cumplirse la condición, este dato va a ser contabilizado. Si es que no se cumple, este dato no va a ser contabilizado. Entonces, para dejar un poco más claro el tema de la sintaxis y la parte teórica, vamos a pasar a un ejercicio práctico que encontramos en la parte inferior. ¿Listo? Entonces nos vamos dirigiendo hacia el segmento ejemplo. Nos dirigimos al segmento ejemplo. Y en este segmento de ejemplo vamos a encontrar un cuadro. A ver, ahí me parece que logran visualizar todo el segmento. Listo. Entonces, en ese segmento ejemplo vamos a encontrar un cuadro de una relación de docentes, donde tenemos 3 columnas, apellido y nombre, el cargo del docente, o en este caso la categoría del docente, ya sea nombrado o contratado, y el seguro al cual se encuentran afiliados, AFP o ONP, ¿de acuerdo? A su mano derecha van a encontrar una caja de preguntas compuesta por 4 preguntas, 4 ítems que vamos a responder haciendo uso de la función contar puntos. Entonces, vamos a centrarnos aquí, en el primer ítem, en la primera pregunta. ¿Ven? Todos nos ubicamos aquí, a ver. Cargo. Ya, muy bien, entonces nos vamos ubicando en este recuadro para poder trabajar, ¿de acuerdo? Los comentarios, las reacciones, veo que estamos ubicados en este ítem o en esta pregunta. Bien, a ver, entonces, vamos leyendo primero la pregunta. Cuando nosotros hacemos uso, en este caso, de funciones condicionales, es importante la parte del análisis. No es simplemente ya aplicar la función, sino que también es analizar e identificar cuáles son los elementos que yo voy a usar para poder aplicar esta función. Entonces, vamos a comenzar siempre con un análisis. Veamos en este caso lo que dice la pregunta. La pregunta me indica lo siguiente. ¿Cuántos docentes son nombrados? En esta pregunta, que dice cuántos docentes son nombrados, yo tengo que identificar primero cuál es mi condición. ¿Cuál es la condición para que este valor sea contabilizado? Entonces, en esta pregunta, todos a ver en este momento, vamos identificando cuál es la condición, el criterio para que una celda sea contabilizada. Me dice, ¿cuántos docentes son nombrados? A ver, por el chat, ¿cuál creen ustedes que sea el criterio o condición? Son los nombrados. ¿El cargo?
Ya, el cargo y de manera más específica, correcto, que sean nombrados, ¿verdad? Entonces, el cargo, en este caso sí es la condición, pero específicamente es la palabra nombrado. Entonces, ¿cuál es el criterio para que yo pueda contabilizar dicha celda? Que aparezca la palabra nombrado. ¿Listo? Entonces, en este caso, mi criterio sería la palabra nombrado. Vamos a escribirlo por acá. El criterio sería la palabra nombrado. ¿Y cuál sería mi rango? ¿Qué columna voy a seleccionar? ¿Qué columna vamos a seleccionar? ¿La de cargo? Ahora sí, correcto, la de cargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente en esta columna cargo, es donde yo encuentro mi criterio. Por lo tanto, es esta la columna que yo debo de seleccionar para poder evaluar si es que se cumple o no con dicho criterio. Bien, entonces ya saben, primer paso, identificar el criterio o condición. Segundo paso, van a seleccionar o van a identificar, mejor dicho, van a identificar el rango. ¿Listo? El rango o conjunto de celdas a evaluar. Y tercer y último paso, van a aplicar la función. ¿Listo? Van a aplicar la función. En este caso sería la función contar puntos sí. Entonces, ahora sí, una vez que yo identifiqué mis dos elementos, que en este caso sería el criterio y el rango, recién vamos a aplicar como tal la función contar puntos sí. Vamos entonces a la parte aplicativa. A ver, todos vamos trabajando en paralelo. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Luego escribimos igual contar punto sí, igual contar punto sí, igual contar punto sí. ¿Y qué es lo primero que debo de escribir? El rango. Entonces, igual contar punto sí, abro paréntesis y selecciono mi rango. En este caso selecciono todas las celdas de la columna cargo. Igual contar punto sí, abro paréntesis y selecciono toda la columna cargo o todas las celdas de la columna cargo. Luego de ello, a ver, perdón, un minuto. Luego de ello vamos a escribir coma o punto y coma y vamos a escribir ahora el criterio. ¿Listo? Vamos a escribir nuestro criterio. ¿Cuál era el criterio? En este caso, el criterio es que aparezca la palabra nombrado en singular. ¿Listo? Nombrado. Entonces, como mi criterio es texto, es una palabra, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribirlo entre comillas. Entonces, abro comillas y escribo nombrado. ¿Listo? Para que se vea más ordenado, lo escribo en mayúsculas. Nombrado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Repito, escribimos igual, contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono todas las celdas de la columna cargo, luego escribo coma o punto y coma, según sea el caso, y entre comillas vamos a escribir el criterio, que en este caso sería que aparezca la palabra nombrar. Entonces, entre comillas escribimos nombrado. Pregunta, ¿por qué va entre comillas o por qué mi criterio va entre comillas? Porque en este caso el criterio es un texto o es una palabra, ¿de acuerdo? Por ello, por esa razón. Posterior a ello, simplemente vamos a cerrar paréntesis y presionar Enter. Y ahora sí, Manuel. ¿cuántos docentes son nombrados? 5, ¿verdad? 5 docentes son nombrados. Correcto. A ver, ahora sí, antes de por ahí me parece que hay una consulta, antes de responder a la pregunta,
Les explico lo siguiente, ¿listo? Sí, a ver, un minuto para explicarles lo siguiente. Hace unos minutos, en la parte inicial de la explicación, en este caso de la función o de la sintaxis de la función, les venía mencionando que les iba a mostrar cómo identificar si es que trabajamos con coma o punto y coma. Entonces, para yo poder identificar si trabajo con coma o punto y coma, vamos a fijarnos en esto, miren. Un poco más grande. Ahí. Miren lo que sucede. Cuando yo escribo o voy a ingresar una función, en este caso igual contar puntos y, en la parte inferior aparece un recuadro, ¿verdad? O una ventana de color blanco. Miren, esta ventana flotante de color blanco. En esta ventana flotante yo visualizo el nombre de la función que estoy ingresando y la forma en cómo lo voy a digitar. En este caso me dice escribe con tal punto sí, abre paréntesis, selecciona el rango. Y luego, ¿qué me indica? Me indica con qué signo o con qué símbolo voy a separar mis elementos de la función. En este caso, ¿qué signo o símbolo aparece? Aparece punto y coma. Entonces, si ustedes quieren verificar, quieren saber con qué símbolo van a trabajar, fíjense en esta parte. Escriban la función y una vez que están escribiendo la función, en la parte inferior o en la parte superior aparece este recuadro blanco. Y ahí ustedes observen si es que aparece punto y coma o coma entre los elementos de la función. ¿Bien? A ver, me van comentando a ver por el chat con qué están trabajando ustedes, con coma o punto y coma, para ver si es que ya identificaron. A ver. A mí me sale coma. Punto y coma. Ya, correcto, por ahí me dicen punto y coma, por ahí escuché un coma, listo, punto y coma. Correcto, entonces en su mayoría veo que estamos trabajando con punto y coma. Bien, maybe me dice que está con coma, listo, no hay problema. Y la forma de trabajar va a ser básicamente, en este caso, la misma. ¿Listo? Va a ser la misma. Bien, entonces vamos a trabajar con coma o punto y coma. Ahora sí, a ver. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Por ahí había escuchado que había una consulta, me parece. Sí, adelante, José, coméntame. Yo el criterio no lo digité como nombre, sino más bien como tecleé ahí la palabra nombrado y sale solamente la denominación y le di enter y sí cumplió. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de decir? O sea, no escribí la palabra nombrado. Se fue el audio, no sé si te podría repetir, por favor. Yo, en lugar de escribir en el criterio de escribir nombrado, yo solamente di clic en la palabra nombrado. Se genera lo que es la celda con el número, la celda con la fila, y le di cerrar el paréntesis y le di enter y sí se cumplió. ¿Puede ser el caso o no? Claro, está bien. Lo que usted ha hecho es un llamado de celda en este caso. Ahora, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Miren, vamos a mostrarles lo siguiente. Lo que nos menciona en este caso José es lo siguiente. Él, en lugar de escribir el criterio, simplemente dio clic sobre la celda donde ya aparece el criterio. Entonces yo presiono Enter y también me va a aparecer el resultado. La opción es válida. Lo que pasa es que muchas veces en este caso, estos criterios, o en este caso, estos valores de la columna cargo pueden variar. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una tabla que es variante o que es bastante versátil a lo largo del tiempo, va a hacer que en la función o el resultado de la función varíe también. Supongamos que hoy la docente Victoria es nombrada, pero mañana es contratada. A un caso hipotético bastante, por decirlo así, bastante imaginativo. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el resultado va a cambiar. Por ello, la recomendación es que escribamos el criterio o bien si es que deseamos hacer el llamado de celda,
que este llamado de celda no esté dentro de la misma data que voy evaluando, sino que esté fuera de la data. ¿Listo? También podemos hacer eso. Pero sí, es correcto lo que nos menciona José, es válido. Ya entendí, profe. Lo ideal es escribir el criterio porque puede darse el caso de que esté condicionado a la hora que justifique el criterio. Claro, exacto. O lo otro que podríamos hacer con la técnica que tú nos vas mencionando que es aplicado es hacer lo siguiente, ¿no? Voy a crear por aquí otra celda. Voy a enmarcar para que vamos a notarlo. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Aquí, miren. Lo otro que podríamos hacer es lo siguiente. Yo supongamos pongo aquí una celda en dice criterio. Y en lugar de seleccionar esta celda, lo que tú habías realizado, José, en lugar de seleccionar esta celda dentro de la data, doy clic acá, en la celda donde sí voy a escribir mi criterio. Entonces, ahí incluso... Tenerlo como una leyenda, profe, ¿no? Tenerlo como una leyenda. Exacto. Como una leyenda o como un motor de búsqueda. ¿Yo qué voy a hacer en esta celda? Voy a escribir el criterio que sería nombrado y me aparece el resultado. Voy a escribir contratado y también me va a aparecer el resultado. Entonces, si te das cuenta, vamos un poco más avanzando. ¿Listo? Vamos un poco más avanzando. Pero en este caso, la idea es que vayamos primero comprendiendo los conceptos. ¿Bien? Entonces, en un primer momento vamos a escribir el criterio. ¿Listo? En un primer momento vamos a escribir el criterio. Bien, ¿alguna otra consulta por ahí? Profesor, una pregunta. Sí, adelante. Sin querer toqué control y se me borró esas barritas amarillas. Ya, me decías, Magali, ¿se borraron las barritas amarillas esto? Sí. Ya, las has eliminado tal vez. Puedes presionar control Z o si no, nos dirigimos a la esquina superior. A ver, otro para cambiar aquí. Ya. O si no, nos dirigimos a la esquina superior izquierda y vamos a encontrar el símbolo de deshacer. Aquí. Damos clic en esta flechita que señala hacia el lado izquierdo y también vamos a regresar un paso atrás. Sí, hice eso, pero no sale nada. Ya. O en todo caso también si no cierras el archivo Excel y lo vuelves a aperturar. Lo que sí no guarda ningún cambio. Mm, Estos de aquí nada más son celdas que han sido coloreadas, ¿de acuerdo? Son celdas que tienen un fondo de color amarillo y que tienen un border. También las pueden crear ustedes. ¿Listo? ¿Hasta aquí Ya. alguna otra consulta en relación a lo que corresponde al desarrollo de la función? Sí, mi consulta era que yo me quedé donde, o sea, ponemos contar sí, luego el rango, coma, ¿y cómo pongo criterio? El criterio lo vamos a escribir. Escribes coma, punto y coma, y si es que el criterio es texto, lo vamos a escribir entre comillas. ¿Listo? Entonces, abro comillas y escribo nombrado en este caso. Cierro comillas y cierro paréntesis. Porque yo Así puse es. nombrado solo mis letras, cerré paréntesis y me salió 0. Ah, ya, pero no lo has colocado entre comillas. Ya, lo voy a hacer. Ya, listo. Es ella. Porque, mira, y ahí vamos a usar el ejemplo de lo que nos indica en este caso Magali. ¿Qué sucede si es que yo escribo el criterio sin comillas? Presiono Enter, me va a aparecer 0. ¿Por qué? Porque la fórmula, o perdón, la función no está reconociendo el criterio, no sabe cuál es el criterio, por lo tanto, como resultado, 0. Entonces, por ello es importante que coloquen las comillas. Recuerden, el criterio, si es que es texto, es una palabra, siempre lo van a escribir entre comillas. Si es que es un número, puede ir de manera directa. No es necesario emplear las comillas. Muy bien, a ver. Vamos continuando entonces con el siguiente enunciado. Dice, ¿cuántos docentes son contratados? Siguiente pregunta, ¿cuántos docentes son contratados?
A ver, vamos haciendo el análisis. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? La pregunta, ¿cuántos docentes son contratados? Contratado. Recargo contratado. Hola, ¿qué pasó? No se escucha nada, profe. Ah, perdón, ya estaba con el micro apagado ahorita. Ya, se había ido el tema del internet, ¿me logran escuchar ahora? Sí, Ya, perfecto. Genial. Listo, entonces. A ver, les venía comentando entonces, o bueno, les había hecho la consulta de cuál es el criterio. Y por ahí había estado leyendo hasta donde me dio el internet. eh, a ver, contratado me decían, ¿verdad? Correcto. Entonces, efectivamente, el criterio en ese caso para la siguiente pregunta sería contratado. ¿Y cuál sería nuestro rango donde vamos a evaluar el criterio? En la ¿Cuál columna, sería? La columna cargo, ¿verdad? Efectivamente. columna cargo. La columna cargo. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestro criterio y nuestro rango. Entonces, el criterio sería el contratado y el rango sería todas las celdas de la columna cargo. Dicho ello, aplicamos nuestra función. Escribimos igual, doble clic en la celda amarilla, igual, contar puntos sí, igual, contar puntos sí, selecciono el rango, en este caso todas las celdas de la columna cargo, selecciono todas las celdas de la columna cargo, punto y coma, o coma según sea el caso, y escribimos el criterio. El criterio, al ser texto, va a ir entre comillas. Entonces, escribimos entre comillas la palabra contratado. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter, y la respuesta sería 4. ¿Listo? La respuesta sería 4. Incluso por ahí había visto comentarios arriba que ya habían mandado la respuesta, me parece. Sí, por aquí Oli nos había escrito 5445. Vamos a verificar entonces los otros dos resultados. Gisela también nos había respondido 4, Janet, Verónica, Edith, William, Pablo. Muy bien, correcto. Entonces, efectivamente la respuesta es 4. Correcto. Vamos a ver con las dos siguientes preguntas. Vamos con las dos siguientes preguntas. A ver, les brindo unos 2 minutos, 2 minutos a 3 minutos para que respondan estas dos preguntas y comparamos los resultados. Sí, a ver, entonces, muy bien, por aquí veo ya algunas respuestas, 4 y 5, 4 y 5.
4 ONP, 5 AFP, 4, 5, 4, 5. Muy bien, ¿verdad? A ver, vamos a verificar entonces. Uy, por aquí encontré otra respuesta. 5 y 4. Aquí ya tenemos dos respuestas, 4 y 5, 5 y 4. 4 y 5. Muy bien, a ver, verifiquemos. La pregunta me dice, ¿cuántos docentes son afiliados a la ONP? El criterio sería la palabra ONP y el rango sería la columna afiliados. Entonces, teniendo en cuenta ello, yo escribo igual, contar.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, punto y coma, y escribo el criterio. ¿Cuál era el criterio? Era que aparezca la palabra ONP. ONP, entre comillas, porque es texto, cierro paréntesis, enter, y efectivamente la respuesta de la pregunta 3 sería 4. Vamos a verificar ahora el resultado de la cuarta y última pregunta. Seleccionamos el mismo rango y que va a cambiar únicamente el criterio, ¿verdad? En este caso ya no sería ONP, sino AFP. Verificamos el resultado y sería 5. Muy bien, muy bien. Entonces, excelente. Y nos escribía Quispe, Samuel, Magali, Lourdes, Ricardo también por aquí era la respuesta, Pablo, Gisela, Alicia, Verónica. Muy bien, muy bien. Ahí está Maybe, Janet, Fátima, William. Correcto. Entonces, las respuestas serían 4 y 5. Existen 4 docentes que son afiliados a la ONP y 5 que son afiliados a la AFP. Entonces, todo ello es en relación a la función contar.si. ¿Hasta aquí alguna consulta, alguna duda en cuanto a la función contar.si? Muy bien, me dicen entonces que todo claro. Bien, listo. Perfecto. Vamos entonces a ver con la siguiente función. Vamos con la siguiente función. Nos ubicamos en la hoja denominada sumar.si. Nos ubicamos en la hoja denominada sumar.si. Y en esta hoja de sumar.si vamos a ver la teoría y la parte práctica de la función sumar.si. ¿Cuál es el objetivo o la aplicación de la función sumar.si? Básicamente es sumar las celdas que cumplan con un criterio o condición. Si es que de un conjunto de celdas que tengo, yo deseo sumar solamente aquellas que cumplan con cierta condición, entonces yo voy a aplicar la función sumar.si. Por ejemplo, se puede presentar lo siguiente. Tengo una tabla de una lista de personas, sé o conozco su estado civil y su edad. Y quiero sumar todas las edades de las personas que son casadas. Entonces, solamente voy a sumar a aquellas personas que sean casadas. ¿Cuál sería el criterio o la condición? Que aparezca la palabra casado. Entonces, se podría hacer un ejemplo o una breve demostración de cómo es que vamos a aplicar, por ejemplo, en este caso la función sumar.si. ¿De acuerdo? Entonces, la función sumar.si tiene por objetivo sumar todas las celdas que cumplan con un criterio o condición establecido previamente. Veamos ahora la sintaxis o estructura de la función. Su sintaxis va a ser la siguiente. Igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono el rango. Ya saben que el rango es la lista donde se encuentra el criterio, donde evaluamos que se cumple el criterio. El rango es donde se encuentra el criterio
Luego, punto y coma o coma, según sea el caso, escribo el criterio. Yo siempre el criterio es la condición. Listo, la condición. Y finalmente, punto y coma o coma, y voy a seleccionar el rango suma. Aquí tenemos un nuevo elemento, el rango suma. ¿Qué es el rango suma? Es el rango o es el conjunto de celdas que contiene los datos numéricos a sumar. Entonces, si yo, por ejemplo, regresando al caso que les mencionaba anteriormente, tengo dos columnas donde aparece estado civil y la columna de edad, y yo quiero saber la suma de las edades de todas las personas que son casadas, ¿cuál sería mi criterio? Que aparezca la palabra casado. Si mi criterio es la palabra casado, ¿dónde será mi rango o cuál será mi rango? Sería en este caso la columna de estado civil. ¿Por qué? Porque en esa columna yo voy a encontrar la palabra casado, yo voy a encontrar el criterio. ¿Y cuál sería entonces mi rango suma? Sería la columna de edad, que es donde se encuentran todos los números que yo deseo sumar. Entonces, básicamente tenemos un nuevo elemento, que en este caso sería el rango suma, que en teoría es el rango que contiene los datos numéricos que serán sumados. Entonces, teniendo en cuenta estos lineamientos, estos conceptos de cada uno de los elementos de la sintaxis de la función sumar puntos y, vamos a dirigirnos al segmento ejemplo y vamos a desarrollar algunos ítems, algunas preguntas en base a la función sumar puntos. Ya saben que siempre primero comenzamos con un análisis. ¿Listo? Comenzamos con un análisis. Entonces, vamos a leer la primera pregunta, que dice: ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? Primera pregunta, todos atentos. ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? ¿Cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? A ver, primero identifiquemos el criterio. ¿Cuál es el criterio que se debe de cumplir para yo poder sumar dicho sueldo? Lugar, Ya, pero de manera específica. ¿Listo? De manera específica. Abancay. Abancay, ¿verdad? Correcto, correcto. Ahí veo también los comentarios en el chat. Abancay. Entonces, nuestro criterio sería Abancay. ¿Y cuál sería? A ver, noto que acá. Aquí sería mi criterio. Abancay. Y si Abancay es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? El rango es el conjunto de celdas donde debe de aparecer el criterio. El lugar. Los sueldos. Uy, a ver, aquí tenemos dos, a ver, pensemos, a ver, les brindo un par de minutos. El Me dicen lugar. lugar y por ahí me dicen sueldo. Recuerden, el criterio, o perdón, el rango es el conjunto de celdas donde aparece el criterio. Lugar. Lugar, ¿verdad? Correcto. Serían todas las celdas de la columna lugar. ¿Por qué? Porque si yo verifico en esta columna, ¿aparece o no el criterio? Yo tengo la posibilidad en esta columna encontrar la palabra Abancay. Sí, ¿verdad? Entonces, por ello que este de aquí sería mi rango. Esto de acá sería mi rango. ¿Por qué no sería sueldo? Si yo busco en la columna sueldo, ¿aparecerá la palabra Abancay? No. Entonces, como no aparece, no puede ser mi rango. Entonces, recuerden que el rango es donde siempre va a aparecer el criterio. ¿Listo? El rango es el conjunto de celdas o la lista de celdas donde puedo encontrar el criterio. Y finalmente, hallemos cuál es el rango suma.
¿Dónde se encuentran los valores que me piden sumar? Y por ejemplo, ¿no? Para hallar el rango suma, yo puedo responder a la pregunta, ¿qué me piden sumar? El sueldo, correcto. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué me piden sumar? La respuesta sería los sueldos de los docentes. ¿Y dónde encuentro los sueldos de los docentes? En la columna sueldo. Entonces, esto que acabo de señalar de color azul sería mi rango suma. Una vez que yo haya identificado cada uno de los elementos, procedo a aplicar o desarrollar la función como tal. Entonces recuerden, primero identificamos el criterio. Luego de ello, identificamos el rango. Una vez que he identificado el rango, paso a identificar el rango suma. Y finalmente, como cuarto y último paso, ejecutamos la función. Entonces ya saben ustedes, primero la parte del análisis, identificar los elementos de mi función. En este caso, el criterio, el rango suma. Profesor, una pregunta, pero en ese espacio blanco que me sale, a mí me sale primero rango, luego criterio, rango suma. Ya, no hay problema. Ya, a ver, voy a hacer. Listo, listo. Bien, no hay problema. Miren, en este caso, este orden que yo les brindo es el orden para ejecutar un análisis de manera más eficaz. ¿Listo? No es el orden en el que nos van a aparecer los elementos. Ya recordarán ustedes en la sintaxis de la función sumar.si que veíamos que el orden es diferente. Entonces, este orden que yo les brindo aquí es simplemente para poder analizar de manera correcta, de manera más efectiva, en este caso, nuestra pregunta en función a la fórmula que vamos a aplicar. Muy bien, aclarado ello, pasamos a la parte aplicativa. Todos damos doble clic sobre el recuadro de color amarillo, doble clic sobre el recuadro de color amarillo y escribimos igual sumar.si, igual sumar.si, abro paréntesis, igual sumar.si, abro paréntesis, y primero que me pide seleccionar el rango. Entonces selecciono el rango. ¿Cuál era el rango? Eran las celdas de la columna lugar. Luego de esto, luego de realizar dicha selección, escribo coma o punto y coma y escribo el criterio. El criterio, como es texto, va entre comillas. Entonces, entre comillas, escribo Abancay. Hasta aquí. Vamos escribiendo igual sumar.si, abro paréntesis, selecciono las celdas de la columna lugar, punto y coma o coma, escribo el criterio que sería Abancay. Al ser texto lo escribo entre comillas. Luego de esto escribimos punto y coma o coma según sea el caso y selecciono mi rango suma. ¿Cuál es mi rango suma? Todas las celdas de la columna sueldo. Selecciono todas las celdas de la columna sueldo, cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Cuál sería el resultado? A ver. 8.500. 8.500. Entonces, Correcto, 8.500. Entonces, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Abancay? 8.500. Muy bien, correcto. Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a venir realizando este análisis. ¿De acuerdo? De esta manera es como vamos a venir realizando este análisis. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes de Andahuaylas? ¿Cuál sería mi criterio?
Lugar. Lugar. De manera más específica, Andahuaylas. Andahuaylas. Recuerden, el criterio es de manera específica. Si yo digo lugar, puedo entenderle que el criterio es que aparezca la palabra lugar. Entonces, de manera específica, ¿cuál es el criterio? Que aparezca la palabra Andahuaylas. Si Andahuaylas es mi criterio, ¿cuál sería mi rango? Lugar. Sí, ¿verdad? El rango sería las celdas de la columna lugar. Y finalmente, mi rango suma, ¿qué me piden sumar? El sueldo. Sueldo. Entonces, mi rango suma será la columna sueldo. Muy bien. Identificados estos tres elementos, paso a ejecutar mi función. Y escribimos igual sumar punto sí, igual sumar punto sí, abro paréntesis, igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono todas las celdas de la columna lugar, selecciono todas las celdas de la columna lugar, punto y coma o coma, abro comillas y escribo el criterio. Sería anda Wildness. Luego de escribir el criterio, cierro comillas, escribo coma o punto y coma y selecciono mi rango suma, que serían todas las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, presiono Enter y el resultado sería 8.000. Muy bien, correcto, Verónica, Ricardo, William, Denise, Jordan, Lourdes, Ruth. 8.000. Exacto. Entonces, 8.000, ¿verdad? Muy bien. Profesor, una Entonces, consulta, ¿tiene que salir con el signo soles o así nomás normal está bien? ya. Si es que ustedes desean que aparezca con el signo soles, tienen que aplicarle el formato de celda. ¿Listo? En este caso no está aplicado el formato de celda, por eso aparece como un número general o como un valor general. Profe, ¿Sí? yo he arrastrado el resultado de Abacay y le he cambiado el nombre a Andahuayla, nada más. Ah, también es válido. Es válido también. Ahora sí, yo te recomiendo algo, Ricardo. Si es que tú realizas la técnica del arrastre, ten en cuenta lo siguiente. Mira, voy a hacer lo que tú has hecho, ¿no? La técnica del arrastre. Ya. Tú me dices que has hecho esto y le has cambiado la palabra. A ver, perdón, andamos. Ya, ahora sí. También te aparece el mismo resultado. Pero fíjate en lo siguiente. Mira la selección. No estoy seleccionando desde la primera celda. Entonces, hay algo característico en la técnica del arrastre. Cuando yo realizo esta técnica, también arrastro la selección. Entonces, si yo arrastro hacia abajo una celda, la selección también se corrió una celda. Entonces, cuidado con esto. En este caso, ¿por qué te aparece el mismo resultado? Porque da la casualidad que justamente el primer valor no es Andahuaylas, es Abancay. Entonces, sea el método que hayas aplicado, no lo iba a contabilizar. ¿Bien? Pero sí te recomiendo que tengamos cuidado con eso. Y en general, para todos, ¿no? Un dato importante aquí es que cuando yo aplico la técnica del arrastre, también se arrastra la selección. Entonces, ahí es tener en cuidado. Muy bien, entonces, tengamos en cuenta ese aspecto. Y ahora sí, vamos a trabajar las dos siguientes preguntas. Dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? Y la misma pregunta, pero ahora para los docentes afiliados al AFP. 3 minutos para que puedan desarrollar estas dos preguntitas y luego verificamos los resultados. Bien, a ver, 3 minutos entonces, adelante.
Muy bien, correcto, por ahí voy viendo algunos resultados ya. Vamos desarrollando entonces a ver estas dos preguntitas. Muy bien, entonces, a ver un minuto y pasamos a corregir o revisar estos resultados. Por ahí veo que la mayoría me escribe que la respuesta sería 11.000 y 11.500. 11.000 para ONP y 11.500 para AFP. A ver, entonces, un minuto y corregimos o revisamos el resultado. Muy bien, listo, tiempo. Vamos a ver entonces las respuestas. Me dicen que la respuesta sería 11.000 y 11.500. Verifiquemos. A ver, la tercera pregunta me dice, ¿cuánto suman los sueldos de los docentes que están afiliados a la ONP? ¿Cuál sería en este caso el criterio? Sería que aparezca la palabra ONP, ¿verdad? Así es, Lourdes, ONP. Y en este caso, mi rango sería la columna afiliados y mi rango suma sería la columna sueldo. Entonces, bajo esos lineamientos, escribimos igual sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono mi rango, selecciono todas las celdas de la columna afiliados, punto y coma, y entre comillas escribo ONP. Cuidado con el micro, por favor, hay un micro encendido. Escribo ONP, cierro comillas, punto y coma y selecciono mi rango suma, que serían las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y el resultado sería 11.000. Muy bien, muy bien. Correcto, entonces el resultado para ONP sería 11.000. Y vamos a verificar ahora si es que obtenemos el mismo resultado para AFP. Aplicamos la misma función y solamente cambiamos el criterio esta vez por AFP. Y el resultado sería 11.500. Muy bien, excelente. Ahí están los dos resultados, miren, 11.000 y 11.500. Justamente son los valores que nos habían indicado mediante el chat del Google Meet. Felicitaciones, entonces veo que estamos resolviendo de manera adecuada la función sumar.si. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda en cuanto a la función sumar.si? Profe, a mí me sale el último al dar enter, me sale nombre. Ya. ¿Has escrito de manera correcta el tema? Perdón, a ver, ¿has escrito de manera correcta el criterio? Sí, Ya. Dices que te aparece nombre. ¿Tú trabajas con coma o punto y coma? con coma. Ya. Sí lo has identificado que aparece con coma. He estado trabajando con coma en todos los demás.
Ya, entonces, ¿y los demás resultados sí te parecen normal? Sí, los demás resultados me salen normal. Ya. Verifiquemos entonces que estemos escribiendo de manera correcta, a ver. Debe decir igual, sumar puntos sí. Abro paréntesis, verifiquemos la selección, el punto y coma, en este caso que trabajas con coma. El criterio va entre comillas, coma, y nuevamente en la selección del rango suma. Mira, te voy a compartir la función para que lo puedas verificar. Ya salió, profe, ya salió. Ahí, listo. ¿Dónde había estado el error? Creo que era en la letra mayúscula. Ah, muy bien, listo. Pero importante ello, ¿no? Verifiquemos siempre que estemos escribiendo de manera correcta. A ver, muy bien entonces. Vamos a la siguiente hoja. Vamos a la siguiente hoja, a la hoja promedio.si. Nos vamos ubicando aquí, por favor. Un minuto para señalar correctamente. Listo. Nos vamos ubicando en la hoja promedio.si. Ah, así es, ¿verdad? Puede pasar, por ello es importante que siempre verifiquen. Comúnmente, cuando nosotros ya empezamos a trabajar con funciones que ya requieren de más elementos, a veces, sobre todo en la parte inicial del proceso del aprendizaje, nos puede faltar algún elemento o tal vez en lugar de escribir las comillas correctas, escribir una comilla nada más y no la comilla doble. Entonces, es importante tener en cuenta esos aspectos. ¿Bien? Por ello, siempre cuando les aparezca un error, verifiquen si es que está tal cual. ¿Listo? Verifiquen que estén seleccionando de manera correcta, que estén digitando de manera correcta, sobre todo que estén cumpliendo con los requerimientos de esta función. Bien, dicho ello, pasamos entonces a la función promedio.si. Y como el propio nombre lo dice, en este caso, el objetivo, la finalidad de esta función viene a ser el poder calcular el promedio de un conjunto de celdas de un rango seleccionado, siempre y cuando cumplan con un criterio o una condición. Entonces, en teoría, la finalidad de la función promedio.si será calcular el promedio de las celdas que cumplan con un criterio o condición. ¿Cuál es su sintaxis? La sintaxis de esta función es la siguiente. Igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, ya saben ustedes el rango es el conjunto de celdas donde se encuentra el criterio. Luego escribo mi criterio, entre comillas, en el caso de ser un texto, y si este es un valor numérico, sin comillas. Recuerden de que este criterio viene a ser la condición o requisito que se debe de cumplir. Y finalmente viene un nuevo elemento, que sería el rango promedio. Y el rango promedio viene a ser el rango o el conjunto de celdas donde se están conteniendo los datos numéricos. Entonces, si nos damos cuenta, es bastante similar a la función sumar.si. Solamente que en lugar de tener en este caso el elemento de rango suma, ahora se va a llamar rango promedio. Después es básicamente el mismo procedimiento y son los mismos elementos o el mismo análisis para el trabajo de esta función. Entonces, repito, la sintaxis de la función promedio.si será igual promedio.si, abro paréntesis, selecciono mi rango, punto y coma o coma, escribo mi criterio, si es que es un texto entre comillas, es un número sin comillas, luego de ello, coma o punto y coma y selecciono mi rango promedio. Recuerden que el rango promedio es donde se encuentran los valores numéricos a promediar y el rango es el conjunto de celdas donde se encuentra el criterio. Finalmente cerraremos paréntesis, presionaremos Enter y obtendremos un resultado. Pasamos entonces al segmento ejemplo. Para poder aplicar justamente esta función denominada promedio.si. Dirigimos al segmento ejemplo
En este segmento ejemplo vamos a encontrar un cuadro que tiene la columna número, apellido, nombre, género, estado civil, estatura, edad y sueldo. Y en la parte derecha un cuadro de preguntas o un resumen de un informe que me pide hallar el promedio de estatura de las mujeres, el promedio de sueldo de los varones, el promedio de sueldo de los solteros y promedio de edad de los divorciados. Vamos a calcular entonces estos 4 valores a partir de la función promedio.si. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya saben, primero comenzamos con el análisis. Entonces, la pregunta sería, en el primer ítem que me pide hallar promedio de estatura de las mujeres, promedio de estatura de las mujeres, ¿cuál sería el criterio o condición? Femenino. Sería la columna de estatura. Género. Ah, ¿qué escuché? Género. Ya. Ok, listo. Aquí escuché varias respuestas. Género, femenino, por ahí vi la letra F. Ya, a ver. Género, recuerden ustedes, género es muy general. La palabra género como tal no es el criterio. Tiene que ser de manera específica. O bien es femenino o bien es masculino. Y para quienes respondieron por ahí femenino, muy bien. Y de manera exacta, quienes respondieron la letra F está excelente. ¿Por qué? Porque ya se dieron cuenta, en la columna género, las mujeres se encuentran representadas por la letra F de femenino y en este caso los varones por la letra M de masculino. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, mi criterio será la letra F. ¿Listo? Será la letra F. ¿Por qué? Porque es como se encuentran representados. Es como se encuentran representadas o representado la palabra mujeres o mujer, en este caso dentro de la columna género. Ya identifiqué mi criterio, ahora les pregunto cuál sería el rango. Estatura. El rango. Género, profe. Género, ¿verdad? Género. Recuerden, el rango es donde yo voy a encontrar el criterio. ¿Cuál es mi criterio? La letra F. ¿En qué columna encuentro la letra F? En la columna estatura no aparece, por lo tanto no sería. Género. Sin embargo, en la columna género sí aparece. Entonces, esta columna género va a ser mi rango. Viene a ser mi rango. Y ahora, ¿cuál sería el rango promedio? ¿Qué me piden promediar? Estatura. La estatura, profe. Estatura, ¿verdad? Correcto. Ahora sí, mi rango promedio sería las celdas de la columna estatura. Aquí sería mi rango promedio. Y ya está. Identificados estos 3 valores, paso a desarrollar o ejecutar la función. Entonces, escribimos. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Doble clic sobre la primera celda de color amarillo. Y escribimos igual, promedio.si, igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono el rango, en este caso todas las celdas de la columna género. Luego de ello, punto y coma, escribo el criterio entre comillas, en este caso la letra F, punto y coma, selecciono el rango promedio, que sería todas las celdas de la columna estatura. Finalmente, cierro paréntesis y presiono Enter. Repito, igual, promedio.si, abro paréntesis, selecciono todas las celdas de la columna género, punto y coma, abro comillas, escribo la letra F, cierro comillas, punto y coma o coma, y selecciono las celdas de la columna estatura. Cerramos paréntesis y el resultado sería
1,65. 1,65. Correcto, 1,65. A ver, verifiquemos por ahí. Y si obtuvieron otros resultados, verifiquen por favor. 1,65. Muy bien. Entonces la respuesta para la primera pregunta sería 1,65. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, promedio de sueldo de los varones. Promedio de sueldo de los varones. ¿Cuál sería el criterio? Promedio de sueldo de los varones. M, más o menos. Género, M. M, ¿verdad? M. ¿Por qué? Porque los varones se encuentran representados con la letra M. Entonces, el criterio será que aparezca la letra M. Recuerden que ustedes tienen que decir su criterio o escribir su criterio en base a la data que tengan. Si es que en la columna género apareciera femenino, masculino o mujeres y varón, entonces mi criterio será mujer, varón, femenino, masculino. Pero en este caso aparece una sola letra y ese viene a ser su criterio. ¿Bien? Entonces, el criterio para esta segunda pregunta sería la letra M. ¿Cuál sería el rango? ¿Cuál sería ahora el rango? La columna del género. La columna de género, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué? Porque en esta columna voy a encontrar mi criterio. ¿Y el rango promedio? Sueldo. Sueldo. Exacto. Muy bien, el rango promedio será la columna sueldo. Muy bien. Escribamos entonces estos elementos en nuestra función. Doble clic sobre la segunda celda de color amarillo, doble clic sobre la segunda celda de color amarillo y escribimos igual, promedio.si, igual, promedio.si. Selecciono mi rango, que serían todas las celdas de la columna género. Selecciono mi rango, que serían todas las celdas de la columna género, punto y coma o coma. Abro comillas y escribo la letra M, abro comillas y escribo la letra M, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono mi rango promedio, que serían las celdas de la columna sueldo. Entonces, coma o punto y coma, y selecciono las celdas de la columna sueldo. Cierro paréntesis, enter, y el resultado sería 1379.11. Muy bien, muy bien. Correcto, Adela, Verónica, Isela, Rivera, muy bien, excelente. Entonces, efectivamente la respuesta sería 1379.11. Correcto. Bien, vamos entonces ahora con las dos siguientes preguntas. Vamos con las dos siguientes preguntas. Previo a ello, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? Listo. Gracias, Simón. Gracias, Gonzalo, Delia. Perfecto, entonces, ninguna duda, ¿verdad? Bien. A ver, entonces, 3 minutos para poder desarrollar estas dos preguntas. 3 minutos. Y para poder pasar luego a la siguiente parte. Bien. Voy a dejar de compartir para poder colocar el temporizador. Ahí puedan visualizar el tiempo. ¿Listo? A ver. Muy bien. Colocar aquí. Correcto, ya se visualiza entonces. Vamos a colocar el temporizador. Y ahí está. 3 minutos entonces para desarrollar estas dos últimas preguntas. 3 minutos
Listo. Tiempo entonces. Verifiquemos las respuestas. Pero un minuto mientras vuelvo a compartir. Correcto. Ahora sí, ya pueden visualizar la pantalla del Excel, ¿verdad? Sí, listo, gracias. Muy bien, entonces, a ver, por ahí estaba leyendo algunos comentarios del chat, veo que la mayoría de ustedes coincide que la respuesta sería 1346 y 44. Entonces, vamos a verificar estos dos resultados que han obtenido. Tercera pregunta, dice, promedio de sueldo de los solteros. En este caso, el criterio sería la palabra soltero. Y si este es el criterio, mi rango sería la columna de estado civil y mi rango promedio la columna de sueldo. Entonces, con estos tres elementos vamos a ejecutar la función. Escribo igual, promedio, punto sí, abro paréntesis, selecciono el rango, que sería estado civil, punto y coma o coma, y entre comillas mi criterio que sería soltero, que aparezca la palabra soltero. Cierro comillas, punto y coma o coma y selecciono mi rango promedio, que es donde se encuentran contenidos los valores a promediar. En este caso sería, a ver, la columna sueldo, ¿verdad? Sí, a ver si no me falla la memoria, sería la columna sueldo. Cerramos paréntesis, enter, y efectivamente el resultado sería 1346. Entonces, muy bien, ahí está, 1346. Verifiquemos todos, porque ya había visto que ya la mayoría había obtenido este resultado, por no decir casi todos. Vamos entonces ahora con la cuarta y última pregunta. Dice, promedio de edades de los divorciados. Promedio de edades de los divorciados. Escribimos igual, en este caso, promedio punto sí, que es la función que estamos trabajando. A ver, vamos a trabajarlo acá para poder visualizar el resultado. Aquí lo vamos a trabajar para poder ver la pregunta. Ya, entonces, cuarta pregunta me decía promedio de edades de los divorciados. ¿Cuál sería mi criterio? Sería la palabra divorciado, ¿verdad? Y si mi criterio es la palabra divorciado, mi rango sería la columna de estado civil. Entonces, selecciono la columna de estado civil, punto y coma o coma, escribo mi criterio, que sería la palabra divorciado, cierro comillas, coma o punto y coma, y selecciono mi rango promedio. ¿Qué me piden promediar? Las edades. Entonces selecciono las celdas de la columna edad. Después de ello cierro paréntesis, enter, y el resultado efectivamente sería 44. Así que muy bien, excelente. Ahí vemos que han coincidido con ambos resultados, 1346 y 44. ¿Todos obtuvimos el mismo resultado? ¿Sí? Muy bien, excelente. Karina, Verónica, Magali, Marlon, Jean-Pierre, Gonzalo, Ana, Gisela, excelente, excelente. Muy bien, entonces, ahí vemos que vamos resolviendo, desarrollando de manera correcta nuestros ejercicios de la función. Y con eso estaríamos terminando la función promedio.sí. Hasta aquí, ¿alguna consulta en cuanto a esta función? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo está entendido? ¿Qué les pareció la clase de hoy? Muy sencilla, muy difícil. Listo, gracias Ricardo, dice que todo claro. Fátima de igual forma. Excelente, Ruth. Profe, a mí me sale 43.80. 43.80, con 2 decimales. No te preocupes, está para aproximar, a ver.
en el último resultado, ¿verdad? Así de esta forma. Así es. Ya, listo. Recuerden que si les aparece de esa manera, es válido el resultado también, no está mal, pero en este caso hablamos de edades. Entonces yo no puedo decir que una persona tiene 43.8 años. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Aproximar. ¿Cómo aproximo? Aquí tenemos dentro del grupo número dos herramientas que me sirven para aumentar o reducir la cantidad de decimales. Entonces, si yo quiero redondear a números enteros, voy a dar clic sobre la celda donde está contenido el decimal, en este caso clic sobre el 43.80, y voy a dar clic sobre la herramienta de reducir o disminuir la cantidad de decimales. ¿Cuál es esta herramienta? La herramienta que tiene el icono de 3 ceros y una flecha que señala hacia la mano derecha. Clic en ella y vas a ver cómo van corriendo los decimales. Ya está, ok, profe, gracias. Listo, excelente, Junior, gracias a ti. Muy bien, entonces, veo que no hay ninguna duda en cuanto al tema de la función promedio punto sí, y de igual manera que han comprendido de manera eficaz la clase del día de hoy y en este caso las tres funciones que hemos trabajado. Entonces, quedan pendiente esta hoja de ejercicios, sobre todo la hoja de ejercicios 2, que es una hoja de ejercicios más completa, para que ustedes puedan desarrollar y aplicar todo lo que hemos revisado el día de hoy. Aquí en esta hoja de ejercicio 2 van ustedes a usar la función contar.sí, sumar.sí y promedio.sí. De tal manera que en base a estas tres funciones puedan desarrollar, puedan responder estas 10 preguntas que se encuentran planteadas en esta hoja. Ya saben que la data que van a emplear para responder a las preguntas va a ser esta tabla, este cuadro que se encuentra a la mano izquierda. ¿Bien? Entonces ahí pueden desarrollar esta hoja de ejercicio 2 ya como tarea para casa para que puedan fortalecer o consolidar aún más los conocimientos del día de hoy. Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a ver nuestro feedback, nuestra retroalimentación, recapitulación de todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, el día de hoy en nuestra sesión número 5 hemos trabajado la aplicación de funciones condicionales, funciones como contar.sí, sumar.sí y promedio.sí. En este caso comenzamos con la función contar.sí, conceptualizando cuál era su finalidad, su objetivo de esta función, aprendiendo acerca de su sintaxis o la forma en cómo está estructurada esta función y desarrollando ejemplos prácticos donde hemos venido aplicando cada una de estas funciones. Bajo los mismos lineamientos desarrollamos la función sumar.sí, donde veíamos que, por ejemplo, el objetivo, la finalidad de esta función sumar.sí es sumar aquellas celdas que cumplen con un criterio o condición. También hemos analizado su sintaxis y observamos de que en este caso hay un elemento más, que sería el rango suma, y el cual, en este caso de manera teórica, es el rango que contiene los datos numéricos que serán sumados. Asimismo, desarrollamos la función promedio.sí, donde también hemos conocido su concepto, su finalidad, objetivos de la función, cuál es la sintaxis o estructura de la misma, y finalmente hemos hecho la aplicación de esta función en ejemplos prácticos. Un hincapié aquí, siempre recuerden que la diferencia entre rango y rango promedio o rango y rango suma es que el rango es el conjunto de celdas donde yo encuentro el criterio. El conjunto de celdas donde yo encuentre o donde aparezca mi criterio que voy a evaluar, ese de ahí será mi rango. ¿Y cuál será mi rango promedio o mi rango suma? Donde se encuentren los datos numéricos que sean o que van a ser promediados o que se van a sumar respectivamente. Entonces, tengamos en cuenta esa diferencia entre ambos elementos. Bien. Otra recomendación, siempre este tipo de funciones condicionales es importante iniciar con un análisis. Identifiquen primero su criterio, a partir del criterio identifiquen el rango y luego de esto identifiquen el rango promedio. Un tip, un consejo, ¿cómo identifico el rango promedio, el rango suma? Respondiendo a la pregunta de ¿qué me piden promediar o qué me piden sumar? Bien, ya saben entonces
que el día de hoy hemos desarrollado estas 3 funciones. Veo que sí han aprendido bastante acerca de las 3 funciones y que ya están en la capacidad de manejar y emplear estas 3 funciones condicionales. Queda esta hoja de ejercicios para que puedan desarrollar y aplicar cada una de las funciones que hemos visto el día de hoy. Entonces, esto sería en cuanto a la sesión del día de hoy, a la sesión número 5. Muchísimas gracias entonces y nos vemos el día viernes.